Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy les presento este precioso punto de panal realizado de dos colores. Miren qué bonito va quedando para tejer un abrigo, una manta, un chaleco, una bufanda. Lado del revés. Se teje fácil. Por ahí parece difícil, pero se teje muy fácil. Y es una muy buena técnica para usar este tipo de hilados. Aquí tengo, por ejemplo, este es el hilado matizado y cada trama mide más o menos 30 centímetros, 25. No es degradé cuando nosotros empezamos a tejer con un color, por ejemplo, color violeta, después rosa, amarillo, blanco. No, aquí cada 30 centímetros, 20 centímetros van cambiando los colores. Y resulta, cuando nosotros tejemos, resulta este tipo de tejido. Es lindo también, pero me parece una buena idea agregar color acorde. Por ejemplo, aquí tengo violeta, entonces agrego color violeta. También se puede agregar amarillo, rojo o rosa o marrón, ¿no? Para que se vea lindo. Bueno, hay diagrama. El diagrama voy a dejar publicado en mi blog Silvana Team. Como siempre, el link van a ver en la descripción de este video. Montamos la cantidad de puntos múltiplo de 8 más 2 puntos de borde. A lo alto se repiten 23 vueltas. Leemos el diagrama desde la derecha hacia la izquierda y repito estos 8 puntos las veces que sea necesario. En las vueltas pares, todos los puntos tejemos como se nos presentan o según los símbolos. Voy a dejar el significado de cada uno de los símbolos también sobre la pantalla para que puedan ver qué significa cada uno. Y ¿qué más? Las letras. La letra A, por ejemplo, significa en mi caso este color matizado y letra B color violeta. Aquí, por ejemplo, la letra A significa en mi caso este color matizado. O sea, empiezo con este color. Si quiero puedo cambiar los colores. Bueno, por ejemplo, empezar con este y seguir con este. Cada uno elige cómo lo quiere hacer. Voy a tejer dos motivos. Sobre las agujas tengo montados 16 más 2, 19 puntos. Empezamos a tejer vuelta número 1. Elijo color violeta. Primer punto de borde, paso sin tejer. Tejemos el primer motivo. Paso punto sin tejer, la hebra atrás de tejido. 6 puntos al derecho. 3, 4, 5, 6. Paso punto sin tejer, la hebra atrás de tejido. Ahí tejimos un motivo. Lo vamos a repetir de nuevo. Paso punto sin tejer, la hebra atrás de tejido. Aquí resulta 2 puntos sin tejer. 6 puntos tejemos al derecho. 4, 5, 6. Paso punto sin tejer, la hebra atrás de tejido. Último punto de borde, tejemos al revés. En la vuelta número 2, punto de borde, paso sin tejer. Y aquí el punto que pasamos sin tejer, ahora también lo paso sin tejer, pero esta vez la hebra delante de tejido. 6 puntos al revés. 4, 5, 6. Y paso punto sin tejer, la hebra delante de tejido. Y como seguimos tejiendo siguiente motivo, también pasamos un punto sin tejer, la hebra delante de tejido y tejemos con los puntos al revés. Aquí en realidad tejemos como se nos presentan los puntos, pero el punto que pasamos sin tejer, ahora también lo paso sin tejer, es la hebra delante de tejido. Punto de borde, tejemos al revés. Vuelta número 3, paso punto sin tejer. Este es el punto de borde. Pasamos punto sin tejer, la hebra atrás de tejido. 6 puntos al derecho.
Paso punto sin tejer la hebra atrás de tejido y repito el motivo. Paso punto sin tejer, 6 puntos al derecho, paso punto sin tejer, la hebra atrás de tejido, punto de borde al revés. Vuelta número 4, punto de borde, paso punto sin tejer, la hebra delante de tejido, 6 puntos al revés, paso punto sin tejer, la hebra delante de tejido y repito el motivo. Paso punto sin tejer, 6 puntos al revés, paso punto sin tejer y punto de borde. Vuelta número 5, paso punto sin tejer, primer punto, y tejemos nuestro motivo. Paso punto sin tejer, la hebra atrás de tejido, 6 puntos al derecho, estamos tejiendo sobre el lado derecho del tejido, por eso cuando paso punto sin tejer la hebra está atrás. Paso punto sin tejer y repito el motivo. Paso punto sin tejer, 6 puntos al derecho, paso punto sin tejer, punto de borde al revés. Vuelta número 6, primer punto de borde, paso sin tejer. Ahora pasamos punto sin tejer, la hebra delante de tejido, 6 puntos al revés, paso punto sin tejer y repito el motivo. Pasamos punto sin tejer, la hebra delante de tejido, 6 puntos al revés, paso punto sin tejer, la hebra delante de tejido, punto de borde al revés. Vuelta número 7, punto de borde, paso punto sin tejer, la hebra atrás de tejido, 6 puntos al derecho, 3, 5, 6, paso punto sin tejer y repito el motivo. Paso punto sin tejer, la hebra atrás de tejido, 6 puntos al derecho, paso punto sin tejer, punto de borde al revés. Vuelta número 8, punto de borde, paso punto sin tejer, la hebra delante de tejido, 6 puntos al revés, paso punto sin tejer, la hebra delante de tejido. Repito el motivo. Paso punto sin tejer, 6 puntos al revés, paso punto sin tejer, punto de borde. Vuelta número 9, agregamos color nuevo, puede ser matizado o de un solo color. Voy a tejer color verde y tejemos vuelta número 9. Primer punto lo tejemos al derecho, estoy incorporando color nuevo y tejemos toda la vuelta con los puntos al derecho. Estos puntos al derecho lo tomamos o por delante o por detrás. Aquí no hay mucha diferencia, como más les gusta. Bueno, sigo entonces finalizando la vuelta con los puntos al derecho. Punto de borde, tejemos al revés. Vuelta número 10,
punto de borde, paso sin tejer, tejemos con todos los puntos al derecho hasta finalizar la vuelta. En la vuelta número 11 sigo con el mismo color verde, punto de borde, paso sin tejer, y en este caso toda la vuelta la tejemos con los puntos al revés. Vuelta número 12, punto de borde, paso sin tejer, tejemos como se nos presentan los puntos, todos los puntos tejemos al derecho. Y bueno, y como siempre, último punto de borde, tejemos al revés. Vuelta número 13, color nuevo, color violeta. Primer punto, tejemos al derecho, estoy incorporando color nuevo. Y tejemos 3 puntos al derecho. Paso 2 puntos sin tejer, la hebra atrás de tejido. Traten de no, o sea que la hebra aquí esté así, de esta forma, sin tirar de la hebra, ¿no? Y sigo con 3 puntos al derecho. Repito el motivo: 3 puntos al derecho, paso 2 puntos sin tejer, la hebra atrás de tejido, 3 puntos al derecho, punto de borde, tejemos al revés. Vuelta número 14, primer punto, paso sin tejer, tejemos, miren, 3 puntos al revés, la hebra delante de tejido y paso 2 puntos sin tejer, 3 puntos al revés. Repite el motivo: 3 puntos al revés, paso 2 puntos sin tejer, la hebra delante de tejido, 3 puntos al revés, punto de borde. Sigo tejiendo con color violeta, pero aconsejo que aquí ustedes vayan a ir así, cruzando las dos hebras entre sí, para que este color verde no quede suelto, ¿no? Que siempre vaya este color verde subiendo junto con el tejido. Bueno, vuelta número 15, tejemos igual que la 13, punto de borde, paso sin tejer, 3 puntos al derecho, paso 2 puntos sin tejer, la hebra atrás de tejido, tejemos puntos al derecho. Aquí ustedes pueden ir notando o siguiendo el diagrama, o intuitivamente ya uno sabe que tiene que tejer. Puntos al derecho, y estos 2 puntos pasamos sin tejer, la hebra atrás. Es un patrón muy fácil de seguir, la verdad, que punto de borde al revés. Vuelta 16, tejemos 3 puntos al revés, la hebra delante de tejido y paso 2 puntos sin tejer, 3 puntos al revés, y repito el motivo: 3 puntos al revés, paso 2 puntos sin tejer, la hebra delante de tejido, 3 puntos al revés, punto de borde. En la vuelta 17 no se olviden de cruzar las dos hebras para este lado o para este, es indistinto, y seguimos tejiendo con color violeta. Sería vuelta número 17, punto de borde, paso sin tejer, tejemos 3 puntos al derecho, paso 2 puntos sin tejer, la hebra atrás de tejido, 3 puntos al derecho, repite el motivo: 3 puntos al derecho, paso 2 puntos sin tejer, 3 puntos al derecho, punto de borde.
Vuelta 18, muy fácil, punto de borde, tejemos 3 puntos al revés, paso 2 puntos sin tejer la hebra delante de tejido, ya que estoy tejiendo el lado revés, 6 puntos al revés, paso 2 puntos sin tejer la hebra delante de tejido, 3 puntos al revés, punto de borde. Vuelta 19, cruzamos las hebras y sigo tejiendo con color violeta. Primer punto paso sin tejer, tejemos 3 puntos al derecho, pasamos 2 puntos sin tejer la hebra atrás de tejido, 6 puntos al derecho, o pueden seguir el patrón, pero aquí una vez más que es muy fácil, y estos 2 puntos verdes paso sin tejer, 3 puntos al derecho, punto de borde. Vuelta número 20, 3 puntos al revés, paso 2 puntos sin tejer la hebra delante de tejido, tejemos 6 puntos al revés, paso 2 puntos sin tejer la hebra delante de tejido, 3 puntos al revés, punto de borde. Vuelta número 21, color verde, primer punto tejemos al derecho, estamos incorporando otro color y toda la vuelta tejemos con los puntos al derecho. Vuelta número 22, tejemos con todos los puntos al derecho. Vuelta número 23, sigo tejiendo con color verde, cruzamos las hebras, primer punto de borde paso sin tejer y toda la vuelta tejemos con los puntos al revés. Vuelta número 24, tejemos con los puntos al derecho. Esta es la última vuelta del motivo y después repetimos a partir de la vuelta número 1. Bueno, corazones, suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios. Nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.